Hi besties, ¿cómo están? ¡Añón! Me reporto a ustedes desde mi nuevo Officetel. Me mudé el día de ayer. Fue cansado, pero por fin encontré un lugar que me gusta, que está como aesthetic, en una buena zona y que puedo grabar los videos que yo quiera, porque en el lugar anterior donde estuve viviendo por 5 meses no era permitido hacer ruido en los cuartos, entonces me era imposible grabar los videos que yo quería grabar. Pero bueno, todo eso se acabó. Luego les haré tour, les hice vlog para que vean todo el proceso, todas las tragedias que me han pasado. Pero bueno, el día de hoy vamos a descubrir, vamos a sacar del gatekeep los secretos de skincare de las coreanas. Ahora sí viene lo chido. El tema de hoy es un tema que muchas de ustedes me han pedido por muchísimo tiempo. La verdad siento que la condición de mi piel es increíble. Vamos a hacer un close-up, por favor. Creo que nunca había tenido mi piel tan bonita, tan hidratada, tan sin como marcas, granitos. Entonces les voy a compartir un poco de conocimiento que he adquirido estos 5 meses y realmente estos años, porque yo he batallado con acné, si no lo saben. 5 minutes later. El tema de hoy es skincare coreano. Aquí texto skincare y luego coreano. Les voy a compartir mis top productos que he estado utilizando estos 5 meses que llegué aquí a vivir a Corea. Y al final voy a responder preguntas. Les puse una historia en Instagram que me dejaban cualquier duda que tuvieran de skincare. Así que bienvenidos. Vayan por su café. Yo no he comprado nada, pero tengo agua. Aquí tengo muchos de los productos que he estado utilizando, que he visto que están en tendencia. Esto no es todo el skincare que tengo, o sea, de verdad tengo muchísimo más, pero esta canastita son como mis favoritos, mis highlights. Y uno que otro producto de maquillaje se ha colado. No todo va a ser skincare, pero sí va a ser como relacionado, ¿ok? Ok, vamos a comenzar. El inicio de toda una buena rutina es el toner. Yo en México no aplicaba toner, ni siquiera tenía uno, decía, ¿para qué? Pero se hace la diferencia, mix. Sí hace la diferencia. Los que más les recomiendo son estos dos. Este es Equal Berry Swimming Pool Toner, que vean, o sea, sí ya lo he utilizado bastante. No tiene olor, no tiene color. Literal es como una agüita hidratante que nada más como que así después. El toner va primero que todos los pasos del skincare. Le haces así en toda la cara y se absorbe súper deli. Lo que me gusta de este es que se absorbe muy bien, o sea, sientes la hidratación, sientes como esa base, pero no sientes como producto, o sea, es literal como agua, pero hidratante. Eso suena muy tonto. Agua extra hidratante, porque se seca como si fuera agua, pero no te deja reseco al final, sino te deja como hidratación. Y aparte de todos los ingredientes que tiene, sodium hyaluronate, Pertis, Panthenol Alanotin. La verdad no sé cómo traducir eso al español, pero ajá. Está hecho en Corea y bueno, Equal Berry ha sido una marca que he visto mucho en TikTok acá. Me gusta mucho la textura. El siguiente es este que tan solo de verlo me causa, no sé, se ve delicioso. Me lo quiero tomar. Es de Dr. Siliracle. Y este es vegano. Sé que a muchas les interesa el skincare que es vegano. Y este es como de kombucha tea essence, esencia de té. Y pues literal eso es lo único que viene. Yo lo que hago es sacudirlo. Este es nuevo, lo vi en la tienda. Y el empaque fue, o sea, les voy a ser sincera, el empaque fue lo que me llamó la atención. Y si se dan cuenta, estos son como diferentes, porque este es como más lechoso, vean. Entonces haces esto. Este sí tiene un olor súper suave. Este sí es un poquito más pesado, pero igual se absorbe muy bien. Lo he utilizado pocas veces, pero hasta ahora me han servido de maravilla. Pero se ve súper cute, o sea, por eso lo quería incluir. La verdad es de mis favoritos, porque el empaque es de muy buena calidad. Miren, ya se absorbió y dejó como una capita medio brillosita. Esto... Me está solo pole. Este es de la marca Oxu. Yo grabé e hice la campaña. Yo fui la modelo de esta campaña, entonces, ¿cómo no amarlo? Esta marca es de mi amigo Marco. Lo he estado usando muchísimo, o sea, ya casi me lo acabo. ¿Se escucha? Es una marca italiana, se vende principalmente en Italia, pero la pueden encontrar en línea. Y yo aquí ya promocionando, pero está inspirada en el K-Beauty y está hecho aquí en Corea también. Pero nada, a mí me encanta el olor. Se siente como súper fresco porque cuando en las mañanas me despierto a lavarme la cara, sí se siente como ese
refresh, ese start del día te despierta, porque vean, es así. Hace espuma increíble y todo lo que es de Oxo lo amamos. Siguiente. Tengo varios serums aquí. Tengo 4 serums que les quiero recomendar. Yo amo los serums. Sí los utilizaba en México. Siento que es algo que es como más común, más incorporado en las rutinas de skincare de la gente en América. Aunque no sea K-Beauty, podemos ver serums en todos lados ya. Pero bueno, esta marca no es coreana. Pero quiero ser honesta, o sea, quería incluirles cosas que sí he estado utilizando, o sea, son mis favoritos. Pero es de Glow Recipe, es de sandía y esto tiene un olor delicioso. Ya tengo como 7 meses con este serum y afortunadamente no se me ha acabado, pero quiero que vean esto. Esta línea de Glow Recipe te deja un brillo en la cara increíble, o sea, a veces hasta no lo utilizo en días en los que sé que va a estar como caluroso porque voy a sudar, porque no quiero que se me vea demasiado brillosa de que foco. Pero cuando llegué aquí en Corea en invierno, la verdad sí quedó de maravilla. Vean esto. Vean, aquí está la diferencia. Este es con el serum y este es sin el serum. Es muy sutil la diferencia, pero sí se ve. Algo que he aprendido aquí es que todo está en los detalles chiquitos. Los siguientes son de Equalberry, también la marca que mencioné antes. Y estos son mis favoritos porque igual se ven deliciosos. O sea, todo lo que se vea como cute, colorido, visualmente a mí me encanta. Y estos empaques son divinos, vean. Este es de Bakuchiol. Les hice un video, creo que les hice video de estos dos en TikTok. Porque en TikTok les he estado haciendo como pequeños videitos, capítulos de skincare. Pero el Bakuchiol es básicamente un ingrediente muy similar al retinol, pero menos intenso. Y este es de vitamina C, este es para iluminar. El retinol ayuda muchísimo con las líneas de expresión, con las manchitas de acné, con las manchitas del sol, básicamente como un poquito de exfoliante, pero este lo puedes utilizar de día y de noche precisamente porque es muy suavecito. Y la vitamina C pues sabemos que es indispensable para nutrir, pero lo que me gusta mucho de esto es que vean, tiene como cositas blancas aquí y es que realmente sí tiene las cositas blancas. Entonces cuando te lo pones en la piel se siente tan deli, tan extraño, tan nuevo. Yo nunca había visto esto en un serum, por eso me gusta tanto. Pero esas cositas blancas, o sea, ya que lo esparces, como que se disuelven y ya no te queda nada. Entonces es como... Y el último serum lo he estado utilizando muchísimo ahorita en verano. Ya está a la mitad y me lo dieron hace un mes. Es que sí, lo estoy utilizando diario, la verdad. Es de Dr. Althea Gentle Vitamin C Serum. Es vitamina C, el empaque está muy bonito, muy sofisticado. Y este lo estoy utilizando ahorita en el verano porque es muy fresco, muy light. No tiene color, tampoco tiene olor en lo absoluto. Y también tiene como estas cositas. Vean, no sé si alcance a ver, pero es muy parecido como a las cositas blancas, solo que estas están más chiquitas y como transparentes y casi no se ven, o sea, neta, casi al mero ojo no se ve, pero sí se siente cuando te lo pones. Y este me gusta mucho ahorita porque es cero pesado, se absorbe súper rápido. Es como por más del lado acuoso, base de agua, porque este siento que es como más hidratante, como más cremoso, más... Ajá, ustedes saben. Y pues ahorita en verano que la cosa está súper intensa, siento que esta es la mejor opción, pero pues voy intercambiando en los días. Y bueno, siguiente vamos con la caja mágica. Esto es una maravilla. No estoy segura si es coreana la marca, según yo sí, Vanilla, porque hasta tienen maquillaje de K-Beauty, como tintas y así. Este es el mejor cleansing balm que he probado en mi vida. Yo no les voy a mentir, hasta mis amigos modelos me dicen que en los sets en los que ellos trabajan, cuando les aplican como un maquillaje muy pesado, esto es lo que les dan después. Y vean, o sea, ya me lo voy a acabar. Aquí en Olive Young te sale en menos de 200 pesos, entonces eso es lo que me gusta más. El olor es delicioso, como limpio, un poquito a vainilla. Me encanta oler las cosas. Pero sí, básicamente ya tengo que ir por mi restock. Y he visto cleansing balms aquí por todos lados. Todos los utilizan porque es menos fuerte en tu piel. Cuando utilizas tú un desmaquillante líquido sobre un pañito de algodón, estás ocasionando fricción y a veces a mí eso me irritaba la piel. Y con los cleansing balms, literal, los agarras, es como piel con piel y se van así con el agua. Entonces tardo, neta, segundos en desmaquillarme. Súper recomendado. Siguiente.
Este bloqueador de Some by Me me ha estado salvando este verano muy cañón y el empaque, todos los empaques son muy bonitos, muy aesthetics. Pero lo que me gusta de esto es que es no comedogénico, aquí dice. Tiene niacinamida y es muy importante para las chicas, mis chicas de piel grasa, que busquen productos que sean no comedogénicos. Los productos no comedogénicos se van a encargar de como estos puntitos negros y puntitos blancos que luego salen, que no son básicamente un grano ni un punto negro, pero es como un relleno ahí raro. Yo los odiaba, me salían todo el tiempo. Para todo tipo de piel y es súper ligero, aquí dice Airfit. Y hablando de bloqueadores, aquí también hay otro, también de Dr. Althea. Estas dos marcas ahorita están haciendo boom en Corea. Dr. Althea de seguro la han visto muchísimo en TikTok por su crema viral de 345. Y algo que me llamó mucho la atención de este bloqueador es que es como circular. Jamás había visto un bloqueador circular. Y vean, se abre así. Es que a mí ya me tienen con el puro empaque, pero bueno, tiene niacinamida y tiene panthenol, bambusa vulgaris water, ceramida NP y este que es Caulerpa lentilifera extract. Ahora vamos con... Esto lo voy a pasar muy encimita, es The Ordinary, ácido glicólico. Esto lo quise incluir, esto lo he estado utilizando desde que estaba en México, llevo utilizándolo como 8 meses, pero lo quise incluir como un tipo tip. Si ustedes tienen zonas oscuras en su cuerpo, ya sea axilas, ya sea V, la parte V, esto les va a ayudar muchísimo. También lo pueden utilizar en el cuero cabelludo, en la cara, es una maravilla. Vamos a empezarnos a... Creo que esto nunca lo he dicho. Bueno, sí, se los voy a compartir. Vamos a ponernos íntimas. Yo empecé a notar que mis axilas... Mucha confianza con ustedes, besties. Yo empecé a notar que mis axilas estaban como oscureciéndose un poco. Entonces investigué y hasta mi dermatóloga me dijo que me pusiera ácido glicólico en las noches. Y sí, es una diferencia muy cañona porque literalmente es un exfoliante muy duro. O sea, tengan cuidado y aplíquenselo como de una a 2 veces a la semana. Y aparte que sí ayudó a eso de la pigmentación. Entonces... ya saben. Pero bueno, siguiente. Ay, esta cremita de Mijon, que es para los ojos. Igual ya casi me la acabo, vean esto. No tiene olor, pero me gusta muchísimo porque es súper, súper ligerita. Esta me la pongo de noche, es Snail Repair Eye Cream. Tiene ingredientes de caracol. Wait a damn minute. 진짜요? He escuchado que se utiliza como la babita del caracol en el skincare y nunca lo había probado porque me daba como cosita. Ese es el primer producto que pruebo que tiene como eso. Y realmente, o sea, ni te das cuenta, pero tienes los beneficios, vaya. Me la pongo todas las noches en el contorno de los ojos. Es muy, muy importante que hidrates esa parte porque la piel de los ojos y de los párpados es la piel más delgadita de tu cuerpo. Entonces se puede dañar muy fácil. Y pues nada, ya casi me la acabo. Me gustó bastante. Vamos a pasar a maquillaje. Ya casi acabamos con la cajita. Ay, ya se le borró hasta las letritas, pero era de Colorgram. Esta marca Colorgram ha sido mi salvación aquí en Corea porque es súper, súper barata. Está en todos los Olive Young y me llamó la atención. Pero es básicamente una tinta, la estoy utilizando en este momento. Pero literalmente me dura todo el día y huele delicioso, como a vainilla. Esto también es de Dr. Cerakoll. Es la marca vegana también del toner que les enseñé antes, pero este es un Vegan Active Berry Lip Oil. Creo que era un poquito más transparente, pero como siempre lo pongo encima de tintas o de labiales, pues ya se le hizo como colorcito. Y esto me gustó mucho porque básicamente es el lip oil más hidratante y ligero que he probado. La primera vez que lo abrí y me lo puse dije, no siento nada, o sea, sí me lo puse y sí me lo puse bien. O sea, no se siente, no está pegajoso, pero hidrata y es vegano. Lo malo es que no huele a nada. Yo cuando lo vi esperaba a que oliera algo delicioso, pero no tiene olor ni sabor. Pero vean qué cute está. Ahora lo llevo a todos lados. Este es como mi lip combo de las últimas 2 semanas. También de labios encontré esto en el Olive Young. Es una esencia de labios que yo cuando escuché esencia de labios dije, ¿what? Nunca había escuchado eso, pero básicamente es como un lip balm, lip gloss. Este es de jojoba y este también salió súper barato, como en 3,000 wones. Es así, es como más transparentoso y tampoco es pegajoso.
Este sí está un poquito más como denso. Si lo sientes, te dura un poquito más que un lip oil, pero no se pega. O sea, a mí me choca estar caminando por la calle, ponerme gloss y que mi cabello haga esto y ya no poder quitármelo. Entonces, amamos productos de labios que no se peguen. Ahora vamos a pasar con esta mini sombra que yo quería incluir. Sé que no es skincare ni nada, pero esta marca Hins está súper de moda aquí en Corea. El embajador de esta marca es Songhoon de ENHYPEN. Entonces por eso como que me llamó la atención y he estado probando esta sombrita, que también estuvo súper barata, me costó como 10,000 wones, como 150 pesos. Es Champagne Shower y me encanta como este paquetito de cristal. Vean este swatch. Y ya para finalizar les voy a compartir qué perfume he estado utilizando, que es un contraste porque este perfume es de Daiso. Si no conocen Daiso, es como el Waldos de acá, el Dollar Tree. Encuentras cosas de buena calidad y súper baratas. Y yo cuando llegué no tenía como un perfume así bien y no tenía como el dinero para gastar porque ya me había acabado lo del mes. Entonces este me costó como 80 pesos mexicanos. Es Muted Woody y genuinamente la línea de estos perfumes, porque había de que cafecito, azul, rosita, todos esos olían delicioso. Yo no me tardé años escogiendo. Ahí me ven en el Daiso de que oliendo todo. Pero ya después compré un perfume bien y es este de Ariana Grande. Ariana, what are you doing here? Ariana. Y ya casi me lo acabo. Creo que este es mi perfume favorito. Este es uno de mis perfumes favoritos y este ha sido mi perfume favorito. Es el perfume que quiero seguir utilizando, que sea como mi signature smell. Y bueno, besties, esos han sido los productos. Wow, me la pasé hablando muchísimo. Pero espero que les haya servido para conocer a marcas coreanas nuevas que tal vez no tenían en su radar. Las tendencias cambian muchísimo dependiendo del lugar en donde estés. Y bueno, ahora sí vamos con la siguiente sección, que es la que más me emociona. Y vamos a responder sus preguntas acerca del skincare. ¿A qué edad comenzaste a interesarte en el cuidado de la piel? Yo me metí de lleno al mundo del skincare y del cuidado dermatológico a los 16, 17 años, ahorita tengo 21, cuando empecé a notar que me salían como estos puntos negros, puntos blancos y granitos así en toda la piel. Esto fue en pandemia, yo estaba en prepa y voy a decir esto desde un privilegio y que hay gente que ha pasado por cosas peores, pero ese ha sido el punto más bajo de mi vida porque tenía una autoestima muy bajo. O sea, cada que yo me veía al espejo no podía salir de mi casa sin un cubrebocas, sin una gorra. Me maquillaba todo el tiempo, o sea, para cosas que no tenían importancia. Tan solo para salir a la tienda me tenía que maquillar, me tenía que poner 10 capas porque me daba pena que me vieran así. Y es justo lo que les iba a explicar, que es un ciclo vicioso porque te salen granitos, te maquillas para cubrirlos, pero con el maquillaje te salen más granitos, entonces te maquillas para cubrirlos y así. Y yo probé de todo, o sea, les juro, probé de todos los productos, de todas las recetas que me encontraba en internet. Y esto sí se los voy a decir, lo único que a mí me sirvió es ir al dermatólogo. No, creo que no hay otra solución si es que tienes un problema grave que te ha durado mucho tiempo y que compras jabones y no te sirve nada. Ve al dermatólogo porque es muy importante saber lo que es ideal para ti y tomar cosas que sí son como médicas con receta. Yo lo que estoy tomando es isodietroína, que es básicamente como Accutane, o sea, son estas pastillas. Llevo tomándolo ya como 3-4 años y es una medicina que controla como que ciertas hormonas, la producción de sebo en mi cara. O sea, si dejo de tomar la pastilla 1 o 2 semanas, mi cara empieza a hacerse muchísimo más grasa y todo se descontrola. Entonces es algo que te tienes que estar tomando constantemente y creo que ya es como para toda la vida. No lo sé, en mi caso pues llevo tomándola, les digo, ya 3 años y pues fue una maravilla. O sea, me cambió totalmente lo que era mi rutina, lo que era mi vida. Empecé tomándola 3 veces a la semana durante como varios meses y ahorita ya solo la estoy tomando 1 vez a la semana. Es una pastilla cara, pero cuando la tomas solo 1 vez a la semana, dependiendo de tu situación y de tu diagnóstico, una cajita te puede durar muchísimos meses. Y sí, básicamente ese es el secreto. O sea, no les voy a decir, no les voy a venir a decir, no, este producto de verdad fue una maravilla, me quitó los granos así, porque no, o sea, no he probado algo así que me haya
solucionado el acné, eso no existe, o sea, de verdad eso no existe. Hay productos que tienen ingredientes que te van a ayudar y te van a brindar una mejor calidad de la piel, una mejor hidratación para que precisamente se sane todo. Todo se va complementando, pero que te lo quite, no. O sea, nunca encontré nada hasta que tomé como la medicina y las cremas que me dio la dermatóloga. Bebé, please, recomiéndanos productos para piel grasa que te hayan gustado. O sea, todos mis productos como que los considero para piel grasa, pero por ejemplo este de Equal Berry Swimming Pool para pieles grasas, excelentes. También al inicio yo lo que utilizaba era una crema de La Roche-Posay, porque todos los moisturizers, todas las cremas que utilizaba me dejaba súper grasoso, súper hidratado, pero con lo que era grasa de mi piel, o sea, era el doble y estaba horrible. Y esa crema al inicio me sirvió muchísimo, te la voy a poner aquí. Y esa sí me la dejó la dermatóloga, entonces, yay. Ah, y te voy a enseñar, estos son los 2 productos que he utilizado durante estos 3 años que me recomendó la dermatóloga durante las noches. Este requiere receta médica, se llama Yuneco. Y este no requiere receta médica, es de Isdin y es Glycoisine 15 Moderate. Este también tiene una versión de 10, este es más fuerte, el de 15. Pero este es exfoliante, así que aguas, de verdad consulten un dermatólogo para estas 2 cosas, porque si las utilizan mal les pueden salir manchas, puede salir contraproducente. Pero este, que sí está en el mercado, lo pueden utilizar. Yo lo que hago es ponerme un circulito aquí y durante las noches. Y el siguiente día ya se lo enjuagan en la mañana. Si tienen piel mixta, solo aplíquenlo en la zona T y aquí moisturizer. Pero esto me ha ayudado a controlar muchísimo como la producción de grasa y como que todo eso que se construye con la grasita, o sea, te exfolia. Te quita toda esa grasita y es como un restart. Muy bueno. Tus hacks de skincare no tan comunes. Esto lo aprendí en el video que hice de transformándome en una K-pop idol. Jiho, mi amigo maquillista, lo que hizo es meter una bolsita de té, o sea, hizo un té en hielo y literalmente puso como unas pads de algodoncito como de tela, las sumergió en el té helado y me las puso en el cachete. No saben lo rico, lo calmante y lo refrescante que se sintió eso. Si ustedes están buscando una forma de calmar su piel antes del maquillaje, que se sienta fresco, yo sí noté hasta un poquito más firme con lo frío del té. Tiene que ser té frío. Lo pueden hacer en su casa y esto no es tan común. O sea, yo en el video me sorprendí muchísimo porque nunca la había visto. Preparan un té con hielo, le sumergen algodoncitos y se lo ponen. Y yo lo he hecho después de ese video, lo he estado haciendo en mi casa y me encanta. Productos para los puntos negros de AI.SCS. Estas 2 cremitas que les enseñé de mi dermatóloga me quitaron los puntos negros como magia. O sea, fue como... Yo en la nariz solía tener unos puntotes negros, o sea, de verdad, yo hasta disfrutaba como quitármelos, pero hacía que mis poros se hicieran cada vez más y más y más grandes. Y esto, o sea, estos 2, lo que pueden hacer es como intercalarlo una noche esta, y me quitó todo, o sea, todos los puntos negros. Mis poros ahorita ya súper chiquitos, la verdad. No tuve nada que me hiciera los poros más chiquitos, simplemente la producción de grasa tapa el poro y eso ocasiona el punto negro. Entonces si tú exfolias y quitas esa grasita, no se va a tapar y esto es muy bueno para eso. Productos para las arrugas y cicatrices. Para arrugas y cicatrices yo lo que recomiendo, como si fuera dermatóloga, pero es que de verdad sí me he informado muchísimo. Cremas de preferencia nocturnas con retinol. Va a ayudar muchísimo a la producción de colágeno, entonces va a mejorar las arrugas y las cicatrices. Y en este caso, o sea, si eres como de mi edad, yo te recomiendo bakuchiol, productos con ingrediente bakuchiol. Pero por ejemplo, a gente mayor, los dermatólogos, y si se dan cuenta, si observan como en productos dirigidos hacia como mujeres mayores, son como principalmente de retinol. Recomienda limpiadores e hidratantes para piel grasa y propensa a acné. Les voy a enseñar este jabón que fue mi maravilla también. Este jabón de aquí lo llevo utilizando igual, o sea, desde que empecé mi viaje en el skincare con mi dermatóloga. Este me lo recomendó la dermatóloga. Hay 2, uno que es como azul más clarito, ese es para piel un poco menos grasa, como piel de seca a mixta, y este es para piel grasa. Este jabón es una maravilla, tiene un montón como de ácidos que te ayudan a limpiar desde raíz. O sea, es tan fuerte que hasta cuando te cae en el ojo, o sea, a mí la primera vez que esto me cayó en el ojo sí fue como...
Me quemo. Pero sí, es muy bueno y a muchos amigos esto no necesita receta médica, lo pueden encontrar en muchísimos lados. Está un poquito caro, pero les juro que vale la pena. Effaclar de La Roche-Posay. Y sí, básicamente es el jabón que he estado utilizando. No he usado muchos jabones, siempre es este. Apenas también probé el de Oxu, pero siempre ha sido este. Y hasta sientes la diferencia, o sea, cuando me lavé la cara por primera vez con este jabón, sí sentí más limpio. No sé cómo describir ese sentimiento, pero sí. Aunque sí te deja un poquito seco, entonces busca un moisturizer para después. ¿Qué producto coreano recomendarías a alguien que empieza? PD, tu piel es tan linda. Gracias. Creo que el producto coreano que recomendaría a alguien que recién está empezando en el skincare son como las mascarillas. No les enseñé mis mascarillas. Las mascarillas son una maravilla. He visto gente aquí que se pone una diario. Ahorita tengo estas. Estas son de una marca que también solo he visto aquí en Corea, Sungbum Editor. Les hice un video en TikTok acerca de un serum de ellos. Pero a mí me encanta y les recomendaría a alguien que va empezando en el skincare porque no tiene como ácidos, no tiene ingredientes fuertes que te van a hacer como un desequilibrio si todavía no les sabes bien. Pero sí te van a ayudar de algo y te van a hidratar. O sea, el main focus de todas estas cositas es hidratar. Las puedes encontrar en cualquier lado. Es como tu noche de skincare. En la noche yo lo que hago es ponérmela y me duermo y ya el siguiente día o se me cae o me la quito y despiertas con una piel súper hidratada, no se enjuagan. Entonces sí, mascarillas. No te recomendaría así de que solo una marca de que estas mascarillas, o sea, de verdad debes probar de varias, pero básicamente son muy similares entre sí todas. ¿Cuál skincare usas? Me encanta tu piel y ahorita tengo muchos granitos, no sé qué hacer. Créeme que te entiendo, o sea, es muy difícil. Yo digo que el primer paso que debes hacer es como investigar tu tipo de piel. En base a eso, si no quieres ir al dermatólogo, puedes encontrar un jaboncito. Yo te recomiendo mucho este, que a mí es el que me ayudó muchísimo. Pero ve definitivamente con un dermatólogo, solo eso a mí me ayudó a hacer mi cambio radical. Pero si simplemente es uno que otro granito y es como de que, me salieron de la noche a la mañana, es porque vas creciendo y tienes cambios o simplemente tu piel está como sucia, pero no así de que sucia, o sea, simplemente tienes que empezar a limpiar tus poros. No sé si me di a entender, pero fighting mi niña, ojalá ya no te salgan. Y bueno, besties, espero que este video les haya gustado, de verdad. Siento que estuve hable y hable, pero ojalá les haya enseñado algo, ojalá les haya dejado algo. Si tienen más preguntas, déjenmelas en los comentarios y estaré tratando de responder todo. Siento que esto es un aspecto muy bonito de autocuidarte. Cualquier otro update o producto que veas se los comparto en algún blog o en mis historias. Pero bueno, si les gustó no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Ya hice un relajo. Pero bueno, yo las veo en el siguiente video. Bye.